Hermanos, muy buenas noches. Qué gusto estar una vez más con ustedes y poder disfrutar de la palabra de Dios, poder meditar en ella. Sabe, creer en lo que dice la Biblia es clave en la vida de muchos de nosotros y ha sido clave que la hemos tomado como la norma de fe y conducta. Ella nos guía y nos muestra su voluntad. Dios, hermanos, anhela de nosotros que Él se convierta en el todo de nuestras vidas. En Él hay seguridad y bendición, créame. Siempre nos dará mandatos y consejos que nos ayudarán a ver que se cumple cada uno de sus propósitos cuando nosotros obedecemos y los ponemos por obra. Hoy me gustaría que meditáramos en varios pasajes. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Proverbios 3 del 5 al 10. Y mire, nuestro devocional de esta noche se titula Dios es el todo en tu vida o no hay nada. Definitivamente. O es todo o no hay nada. Si Él no se convierte en toda la prioridad en tu vida, hermanos, no tienes nada. No tienes nada seguro. Porque siempre vas a dudar, siempre vas a condicionar, pero Dios debe ser el todo y Él quiere ser el todo. Mire, esta es una gran verdad y no podemos vivir en Dios a medias. Jamás se lleva eso a cabo en esta vida. En su palabra, hermanos, está ahí la fuente de sabiduría y poder, la cual puede cambiar nuestras vidas y demostrarnos que su bendita palabra es segura. Hace muchos años, en el 99, cuando llegué, bueno, yo llegué en Puebla en el 98 al seminario a estudiar, pero es interesante, en el 99 yo adquirí un libro que se llama Un mandamiento olvidado de William MacDonald. Y había una frase que me llamó, que es a la atención, es de una frase de Richard Wilbur. Wilbur decía, me muero de sed aquí junto a la fuente. Y parece irónico, pero es la verdad, hermanos. Porque a veces tenemos la bendita palabra que es segura y no la tomamos en serio. En esta porción veremos 5 mandatos positivos, un mandato negativo que nos menciona y los resultados de hacer lo que dice la escritura, hermanos. Veamos ahí, por ejemplo, los versículos 5 y 6, por favor. Esto es un mandato, fíjese, positivo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y un mandato negativo enseguida dice, y no te apoyes, lo no de Dios, te lo dice con una razón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, fíjese, confiar en Jehová con todo el corazón significa que uno no debe descansar o apoyarse en su propia prudencia, pues los pensamientos humanos nunca son suficientes, siempre nos traicionas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice Isaías. Mire, los caminos de Dios son incomprensibles y aún así es digno de toda confianza el Señor y podemos fiarnos de Él plenamente. Toda la sabiduría que una persona pueda adquirir, hermanos, no puede reemplazar la necesidad de ejercer una total confianza en los caminos superiores de Dios. Hay sabiduría humana, y hay sabiduría celestial y hay sabiduría animal. Pero sabe una cosa, y aún diabólica. Pero sabe, la sabiduría perfecta es la de Dios. El corazón, hermanos, en hebreo se refiere a las emociones, que nosotros somos controlados por las emociones, pero con más frecuencia alude al intelecto, tal como el entendimiento, corazón entendido, corazón del justo o la voluntad. Apoyes, esta palabra apoyarse, da la idea de poner todo su peso sobre algo, descansando y confiando en esa persona o cosa la cual uno se apoya, hermano. Pero cuando tenemos alguna decisión importante que tomar, a veces nos sentimos que no podemos confiar en nadie, ni siquiera en Dios, y eso sí está mal en esa parte. Sin embargo, Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él no se equivoca. Incluso, fíjese, juzga mejor que nosotros para saber lo que queremos. Él sabe realmente y conoce lo que necesitamos. Debemos, hermanos, confiar en Él completamente en todas las decisiones que tomemos. La Biblia es nuestra guía. Esto no significa que debamos dejar de pensar con cuidado ni menospreciar la capacidad de razonamiento que Dios nos ha dado. Al contrario, nos ha capacitado para tomar buenas decisiones en base a ¿qué? A la Biblia, obviamente. Significa, sin embargo, hermanos, que no nos creamos sabios ante nuestros propios ojos. Jamás. Pablo jamás lo dijo.
Dijo que toda la sabiduría, todo el poder y por la gracia de Dios era lo que era. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar y a que la palabra de Dios, precisamente consejeros sabios, nos enmienden, nos ayuden. Yo como pastor tengo varios amigos pastores en los cuales yo puedo rendir cuentas, estoy con ellos platicando y todo eso. ¿Por qué? Porque necesito ese consejo. Lleve en su oración sus decisiones precisamente, hermanos, día con día al Señor. Lleve a Dios. Mire, cualquier decisión, llévela a Dios. Utilice la Biblia como guía y luego siga la dirección de Dios. Él hará sus caminos derechos y al encaminarlo, lo va a proteger también. Versículo 6, por favor, dice, otro mandato positivo. Y vamos a ver el resultado. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce al Señor. Es tomarlo en cuenta en toda decisión y que Él puede hacerlo mejor. Y dice, fíjate el resultado. Y Él enderezará tus veredas. Hermanos, cuando una persona confía en el Señor y lo reconoce, no se trata solo de asentir con la cabeza y decir en reconocimiento sí, sino más bien conocer íntimamente a Dios, que sabe que Él hace lo perfecto en todos sus caminos y todo corazón encuentra que el Señor endereza sus veredas. Ok, a mí me parecía que estaba tomando esta decisión en base a mi criterio, pero resulta que en base a la palabra del Señor tomé la mejor decisión y vas a ver cómo tus veredas se enderezan en esa parte. Eso significa más que una mera guía. Quiere decir, hermanos, que Dios quita los obstáculos, fíjate, haciendo que el camino de la vida sea más fácil o mejor. Sobre todo acerca de los caminos y las sendas de Dios que son mejor. Proverbios enseña, hermanos, que los que viven de acuerdo a la sabiduría tienen una vida mejor y menos problemática. Y es verdad. Sí, sí, hay problemas como todo, pero menos que otros que se la complican completamente porque no tienen de dónde agarrarse, ¿sí? Para recibir la dirección, hermanos, de Dios, dice Salomón aquí, que debemos colocarlo a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Esto significa entregarle cada esfera de la vida, cada área. Y alrededor de 1000 años después Jesús enfatizó esta misma verdad en Mateo 6:33, cuando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Poner tu prioridad en Dios sobre todo. Analice sus valores y prioridades, hermano. Le hago varias preguntas aquí. Primera, ¿qué es lo más importante para usted en estos momentos? ¿En qué esferas reconoce a Dios? ¿En qué áreas de su vida? No, en estas déjamelas a mí. ¿Sabes qué? Debe ser en todas. Yo así pensaba antes. No, Señor, esta área yo la trabajo. Pero no la podía ni dominar y no la podía ni trabajar. Tuvo que intervenir el Señor para poder actuar y quitarla de mi vida. ¿Cuál es el consejo de Él? ¿O en base a qué estás siendo aconsejado? Quizá usted ya reconoció a Dios en varios aspectos de su vida, pero las que intenta restringir o pasar por alto, su influencia son las que le está causando dolor. Tiene que dejar que Dios entre por completo en cada área, la domine y en verdad Él lo guíe. Mantenga a Dios en el primer lugar en todo lo que haga, mi hermanito, de verdad, de todo corazón. Entonces Él le guiará debido a que usted trabaja para llevar a cabo sus propósitos. Lo vas a entender y te vas a dar cuenta que no son tus propósitos, son los de Dios. Pero tienes que incluirlo a Él. En los versículos 7 al 8 vemos aquí el mandato de temer al Señor y no admirar la sabiduría propia. Jamás, no te va a ayudar. Porque sabes una cosa, no te puedes admirar de algo que no es tuyo. No te puedes ensalzar a ti mismo, no es tuyo, es de Dios. Versículo 7, vea otro mandato negativo aquí. No seas sabio en tu propia opinión. Hay gente que se cree sabia en su propia opinión, pero perdóneme, no da una en ningún sentido. Al contrario, el mandato aquí dice, teme a Jehová y apártate del mal. El ser sabio en nuestra propia opinión nos lleva a la soberbia, a la altivez, al orgullo, y eso no es correcto. David decía que antes de la caída viene la soberbia. Antes de estar allá abajo es porque estuviste arriba. Y el ranazo a veces es muy duro, hermano. Por eso nos invita, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, reverenciarlo, reconocerlo y apártate del mal. Mire, los jóvenes que obtienen sabiduría
necesitan recordar que no llegaron a ser sabios por sí mismos, jamás. La sabiduría viene de Dios y la inteligencia también, acuérdense. Un reconocimiento profundo de Dios y de una respuesta correcta a Él es el temor a Jehová, ayuda a evitar el pecado, el orgullo, acerca de evitarnos el mal, hermanos. Dios quiere evitarnos el mal en todo momento. Versículo 8. Vea la razón, qué importante es esto. Cuando tú haces eso, aplicas, no eres sabio en tu propia prudencia y estás temiendo a Dios, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Como resultado de ello, Dios otorga salud y vigor, y la salud en los huesos, que se menciona varias veces en Proverbios, aquí implica la salud espiritual y la física, están íntimamente relacionadas, como es bien sabido hoy en día, hermanos, de verdad. Y en los versículos 9 y 10 nos habla de la recomendación de honrar al Señor y no retener las ofrendas. Ay, hermanos, de veras, mire, son temas que yo no trato casi en la iglesia. ¿Por qué? Porque para mí es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero siempre veo gente peleando por la cuestión de ofrendas, diezmos, y sabe que viven tan mediocremente, viven atados completamente a un sinsabores de bendiciones, porque no las tienen, que le digo, bueno, pues es el resultado de tu infidelidad a Dios, perdóname. Lo que yo he vivido y la experiencia que me ha tocado ha sido distinta. Créame, yo lo hago como pastor. ¿Por qué? Porque sé quién es Dios y cómo el Señor nos ha bendecido nuestra vida en muchos aspectos. Así como llega la bendición, también aparto lo que es el Señor y yo lo toco. Yo le digo, esto es tuyo, Dios. ¿Por qué? Porque he aprendido a confiar en Dios. Tal vez soy de la vieja escuela, como dicen muchos, sí, pero en la nueva escuela, si la vemos en el Nuevo Testamento, después te voy a explicar ese tema más por profundidad. Ahorita solamente quiero centrarme en esto. Fíjese lo que nos dice el otro mandato. Honra, versículo 9. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Qué interesante. Honra a Jehová con todos tus bienes. ¿Por qué? No te pertenecen, le pertenecen a Dios. Yo estoy convencido de lo que dice la Biblia. Dice que mío es el oro, mía es la plata. Y yo no le puedo negar al Señor lo que es de Él, simplemente le estoy dando. Un hermano nos hacía un domingo, cuando iba a orar para la ofrenda, decía, esa frase que hemos tenido durante muchos años, Señor, te doy lo poco de lo mucho que me das. Wow, dices, perdóname. Hay un libro que se llama Tu Dios es muy pequeño. Ya casi no lo editan de hecho, pero conviene tenerlo todos como cristianos. Y créanme, él decía, ¿cómo decimos eso? ¿Cómo decimos, te doy lo poco de lo mucho? Ese es tu Dios, es un Dios así. Dios les dice al pueblo, a Malaquías, en el libro de Malaquías, ¿saben qué? Porque grande es mi nombre. De donde se pone el sol hasta, grande es mi nombre. ¿Cómo es posible que hagan esto? Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y vea el resultado del 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En Israel, mis hermanos, honrar a Jehová con las primicias de todos los frutos era una manera de expresar gratitud por su provisión y de reconocer a Dios por su ayuda. A cambio, el Señor promete llenar los graneros con alimento y los lagares con mosto, que era un jugo de uva recién exprimido, que obviamente igual usaban en uso común y también como vino al dejarlo fermentar. Pero hermanos, déjenme decir algo. Generalmente es una verdad que la santidad resulta en ganancia y que la piedad resulta en prosperidad. Pero ese tipo de generalización, común en Proverbios, no impide que Dios haga excepciones. Mire, de otra manera, a él se le tomaría como una inversión y no como el objeto de todo honor. Simplemente, tú no puedes pensar, ay, le voy a dar para que me dé. No. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Cada uno de como propuso en su corazón. Sí, Señor, pero yo propuse cualquier... ¿Sabes qué? Estás pensando en un Dios mínimo. Ya en el proponer en el Nuevo Testamento es algo sumamente generoso, hermanos. Cada uno como propuso en su corazón, no como con tristeza ni por necesidad. Ay, Señor, pues no me queda otra. O necesidad que digas, Dios, te doy, pero tú me devuelves el doble. No, sino que Dios ama al dador alegre. Y la gente hoy en día, hermanos, de verdad, yo no pleiteo con esa gente, créanme.
Simplemente le digo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras a tu manera. Yo creo lo que dice la Biblia. ¿Qué quieres escuchar? ¿Quieres escuchar lo que dice la Biblia? Te lo digo. Pero quieres escuchar, si quieres que yo te diga que hagas lo que tú quieras, pues hazlo, es tu problema. Pero sabes una cosa, yo he aprendido a disfrutar muchas bendiciones, pero he sido responsable con esas bendiciones porque tengo que darle al Señor lo que es de Él. Y siempre he dicho, lo que ya no es mío, no es mío. Y ahí está. Siempre, siempre he aprendido eso. Y esto me lo aprendí de una vieja escuela. La vieja escuela de los dadores alegres, hermanos. De verdad. Y gracias a Dios, no es el dinero lo que te mueve. Es tu corazón dándole agradecimiento a Dios por todo lo que hace. Primicias, hermanos, fíjese. Se refiere a la práctica de dar para el uso de Dios la primera y mejor porción de la cosecha. Fíjese, daban la primera, el 10% de la cosecha, el 90% se quedaban. ¿Qué Dios te está quitando? No te quita nada, es lo que le pertenece. Mire, muchas personas le dan a Dios las obras. Ay Dios, pues me quedó esto. A mí me enseñaron esto. Fíjese, así como yo tenía mi sueldo, yo apartaba lo que era de Dios. Y lo demás, lo demás era mío. Pero nunca hice esto. Yo te voy a dar en base a lo que me sobre Dios. Esto me quedó. No. No, no, no. Yo le voy a dar a Dios en base a lo que Él nos prospera día con día y Él merece. Muchas personas, fíjese, si pueden donar algo, lo hacen. Si no, pues lo evitan, ¿no? Muchos quizás sean sinceros y contribuyan con agrado, pero su actitud, hermano, sin embargo, indica lo contrario. Ay, voy a dar esto. Bueno, el único que conoce el corazón es el Señor. Muchos quieren aplausos de todo lo que hacen, pero realmente, como decía Jesús, ¿saben qué? Pongan atención en esta viuda que está ahí. Esta viuda que echó ahí 2 dracmas. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía de su corazón. Y aquellos que ven que echaron mucho, echaron lo que les sobraba. Dice, y eso quedó para la posteridad, hermanos. Muchos piensan de esa forma. Y estos temas son fuertes, pero es la realidad. Por eso ese ministerio de la prosperidad es un evangelio barato. Simplemente las cosas son, lo que es de Dios y se acabó. No tenemos que andar pleiteando. La verdad, nosotros, yo te lo digo, mi experiencia es que he disfrutado muchas de las bendiciones de Dios, pero he disfrutado también el darle a Dios lo que es de Él, que no es mío. Es intocable. Y mucha gente le pesa, créame, dar en ese aspecto. Le pesa a su corazón el poder bendecir a otros. No, 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 ¿y yo qué? ¿Sabe que eso es una mediocridad dentro de la vida cristiana? Hermanos, si tiene necesidad, Santiago nos dice que si ves a tu hermano con necesidad, suena muy espiritual, voy a orar por ti. No, ponen el amor en acción. Hermano, ¿qué necesitas? Estamos para ayudarte. Quiero bendecirte. Qué espiritual suena, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, cuando dice Santiago que tiene las cosas para dárselas. Así es sencillo. Los cristianos bendecimos. Somos bendecidos para bendecir. Así es sencillo. De gracia recibimos, de gracia damos. Y es mejor dar a Dios la primera parte de nuestras entradas. Esto demuestra, hermanos, que Dios, no las posesiones, tienen el primer lugar en nuestra vida y que nuestros recursos pertenecen a Él. Solo somos administradores de los recursos de Dios. Dar primero a Dios nos ayuda a conquistar la misión, fíjese, a administrar debidamente los recursos de Dios y nos abre las puertas para recibir sus bendiciones especiales. Dios te ayuda en todo momento. Hay gente que me ha dicho, pastor, de verdad yo quiero ponerme a cuentas con Dios, he fallado mucho. Y les he dicho, ¿sabes qué? Pues hazlo. Y vas a ver cómo el Señor te dice, probadme en esto y verás si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y lo han hecho, han puesto a Dios como prioridad y son fieles al Señor y los ves ahí. Dicen, no quiero volver a fallarte, Dios. Mire, Dios abre puertas precisamente y para recibir sus bendiciones especiales. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Siendo honestos, darle beneficio a usted, no a Dios. Él es dueño de todo. Así de sencillo. El beneficiado es usted, no Dios. Dios es el dueño del oro y la plata. El que va a ser bendecido es usted. Pero si vemos esta parte,
Precisamente, si Dios no es el todo, hermano, no tienes nada, nada. Y hermano, no te vas a llevar nada, honestamente. Pero yo te puedo hablar de tantas experiencias bonitas que he vivido, pero son las mías. ¿Qué hay de las tuyas? ¿Quieres hablar conmigo? Padre, gracias te doy por este día tan grande. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Tú te has convertido en el todo en nuestras vidas, en mi familia, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en mi vida, Señor. Y gracias de verdad porque tú eres mi Dios. Pero cuando decimos eres mi Dios, David está diciendo mi Dios personal. Y cada uno lo podemos hacer personal en la forma, en verdad, de que querramos, Señor. Conocerte íntimamente, saber cómo actúas, cómo obras, que tú nos libras de todo mal, que tú nos ayudas, tú nos bendices, tú derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor, porque tú lo has prometido. Pero también nos das la oportunidad de serte fiel. Queremos serte fiel en todo momento y no fallarte, Señor. Tú eres nuestro Dios. No son las posesiones, no es el dinero, no es un coche, no es una casa. No, Señor, eso se queda aquí, es vano. Eres tú el dador de todo. Y si tú, Señor, no eres la prioridad, no hay nada en nuestras vidas. Así que te bendecimos, Señor, y te creemos lo que dice tu palabra. Tú dices en tu palabra, Padre, que en verdad no estemos con avaricia, que no seamos dados a ello. Al contrario, que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Que vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y la razón más importante, porque Él dijo, Dios mismo, Cristo mismo, no te desampararé ni te dejaré. Por lo cual podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, que me puede hacer el hombre. Te bendecimos y te damos gracias, porque día con día nos hablas al corazón. Día con día nos muestras tu voluntad. Y no son las cosas materiales. Para mí lo más importante es lo espiritual, Señor, que nos has dado ya en los lugares celestiales con Cristo. Y estamos sumamente bendecidos y enriquecidos porque esas cosas nos llenan más que lo material. Pero Padre, todo eso nos llena primero para entender que todo lo que viene de ti nos ayuda a serte fiel también y a bendecirte a ti y bendecir a otros. Así que gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que nos da de confiar plenamente en un Dios poderoso, pero también de dejarnos en Él y abandonarnos para que Él haga para que Él haga más que nada, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das y gracias por conocerte, Padre, porque tú haces tu voluntad bendita en nuestras vidas. Te bendecimos y ayúdanos a rendir todas esas áreas que en verdad tenemos temor, esas áreas que a veces, Señor, no queremos entregar, que las queremos seguir guardando, luchando nuestras propias fuerzas y nos debilitamos, nos frustramos, nos sentimos mal, porque tenemos que aprender a rendir cada área de nuestra vida, la cual tú tienes control soberano sobre ellos. Te bendecimos y te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes a confiar en ti y en verdad a voltear nuestros ojos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, fue un deleite volver a estar con ustedes un día más, seguir aprendiendo de la palabra. Me decía un hermano, pastor, no se cansa. Humanamente, sí, porque es una labor todos los días estar haciendo la obra de Dios, pero sabe, entendí algo, que las fuerzas vienen de Dios. Él nos renueva día con día. Así que, gracias a Dios, porque mientras, como decía Pablo, este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando en Cristo. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Quiero invitarte, nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos también oración de 10 de la mañana a 10:50 y luego posteriormente el servicio de 11 a 1 de la tarde. Que Dios te bendiga. Cualquier cosa, estamos para servirte a los teléfonos 22 23 81 11 73 1173 y 22 12 07 97 95. Ha sido un placer y bendición poder estar un día más y te espero mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma. Gracias, buenas noches.